España no es solo playas, tapas y flamenco. Es uno de los territorios más sagrados de la cristiandad occidental. Aquí caminaron santos descalzos durante semanas. Se aparecieron vírgenes que cambiaron el rumbo de reinos enteros. Y se levantaron templos que llevan más de 1000 años en pie, resistiendo guerras, incendios e imperios que ya no existen. Si eres católico, o simplemente sientes curiosidad por la fe que forjó buena parte de Occidente, estos 7 lugares deberían estar en tu lista de vida. No son solo monumentos bonitos para una foto, son lugares donde, según la tradición y la historia de la Iglesia, el cielo tocó la tierra. Vamos a recorrerlos, uno por uno. Desde el Camino de Santiago hasta el monasterio donde nació la orden jesuita, pasando por ciudades enteras que fueron transformadas por la vida de un solo santo, España guarda un patrimonio espiritual que pocos países en el mundo pueden igualar. En este video vamos a recorrer 7 lugares, su historia, por qué son importantes para la fe católica y qué te vas a encontrar si decides visitarlos. Prepara papel y lápiz, porque al final te voy a decir cuál de estos 7 deberías visitar primero según tu devoción particular. Empezamos. Empezamos por el destino de peregrinación más famoso del mundo cristiano, superado solamente por Roma y Jerusalén. La Catedral de Santiago de Compostela guarda, según la tradición, los restos del apóstol Santiago, el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y el primero en ser martirizado. La historia cuenta que, tras su martirio en Judea, sus discípulos trasladaron el cuerpo por mar hasta Galicia, en el noroeste de España, donde había predicado el Evangelio años antes. Su tumba permaneció olvidada durante siglos, hasta que en el año 813 un ermitaño llamado Pelayo, guiado, dice la leyenda, por una lluvia de estrellas, encontró los restos. De ahí viene el nombre, Compostela, del latín Campus Stellae, el campo de la estrella. A partir de ese momento, Santiago se convirtió en uno de los grandes centros de peregrinación de la cristiandad medieval. Durante más de 1000 años, millones de personas han recorrido el Camino de Santiago, que en realidad son varias rutas. La más famosa, el Camino francés, buscando algo mucho más grande que un certificado de llegada. Caminar el camino no es un paseo turístico, son semanas de esfuerzo físico, silencio, oración y encuentro con otros peregrinos de todo el mundo. Muchos lo describen como una experiencia de conversión, un antes y un después en su vida de fe. Al llegar a la catedral, el peregrino puede abrazar la imagen del apóstol, bajar a la cripta donde reposan sus restos y recibir la Compostela, el certificado oficial de haber completado la peregrinación. A menos de 1 hora de Madrid, se levanta uno de los edificios religiosos más imponentes de Europa, el Real Monasterio de San Lorenzo, de El Escorial, mandado construir por el rey Felipe II en el siglo XVI. No es solo un monasterio, es, al mismo tiempo, palacio real, biblioteca, colegio y panteón, donde descansan la mayoría de los reyes de España desde Carlos I. Felipe II quiso construir un edificio que reflejara su propia visión de la monarquía católica, austera, disciplinada, absolutamente entregada a Dios. Su biblioteca alberga uno de los fondos bibliográficos religiosos más importantes del mundo, manuscritos árabes, griegos, hebreos y latinos, muchos de ellos únicos, y su basílica, con una cúpula inspirada en San Pedro de Roma, es un ejemplo perfecto del clasicismo religioso español. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hoy sigue siendo un monasterio activo, habitado por monjes agustinos que mantienen viva la vida de oración para la que fue construido. Ávila es una ciudad completamente rodeada por murallas medievales casi intactas, y dentro de esas murallas nació una de las figuras más grandes de la mística cristiana, Santa Teresa de Jesús. Nacida en 1515, Teresa ingresó al Carmelo siendo joven y, tras años de vida religiosa convencional, vivió una profunda experiencia de conversión interior que la llevó a fundar la Reforma del Carmelo Descalzo. Escribió obras que hoy son consideradas cumbres de la literatura mística universal, como Las Moradas y su Libro de la Vida.
En 1970 fue proclamada doctora de la Iglesia, uno de los títulos más altos que puede recibir un santo, y una de las primeras dos mujeres en la historia en recibirlo. En Ávila se puede visitar el convento de la Encarnación, donde Teresa vivió casi 30 años y donde comenzó su reforma. También el convento de Santa Teresa, construido directamente sobre la casa donde nació, con una capilla que ocupa el lugar exacto de su habitación de infancia. Caminar por las calles empedradas de Ávila, entre conventos, iglesias románicas y las imponentes murallas, es literalmente caminar por los mismos lugares que pisó una de las santas más influyentes de la historia de la Iglesia. La Basílica de Nuestra Señora del Pilar es, según la tradición más antigua de la Iglesia en España, el primer templo mariano de toda la cristiandad, construido antes incluso de la muerte de la Virgen María. La tradición cuenta que, mientras el apóstol Santiago predicaba en Zaragoza, entonces la romana Caesara Augusta, con poco éxito y desanimado, la Virgen se le apareció en carne mortal, todavía viva en Jerusalén, transportada milagrosamente por ángeles. Le pidió que construyera allí un templo en su honor y le dejó como signo de su presencia una columna de mármol o jaspe, el pilar. Esa columna, según la tradición, es la misma que hoy se conserva y venera dentro de la basílica, cubierta en su parte inferior por un manto de metal precioso, gastado en un punto por los siglos de peregrinos que la han besado y tocado. Cada 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, y también fiesta nacional de España, miles de fieles participan en la ofrenda de flores, formando una alfombra de color que cubre toda la plaza frente a la basílica. Es una de las manifestaciones de fe popular más multitudinarias de todo el país, transmitida cada año por televisión nacional. En Cataluña, a menos de una hora de Barcelona, sobre una montaña de picos redondeados que parecen tallados por manos gigantes, se encuentra el monasterio de Santa María de Montserrat. Su nombre significa literalmente montaña cerrada, y basta ver una foto del lugar para entender por qué. Fundado en el siglo XI por monjes benedictinos, el monasterio guarda una de las imágenes marianas más veneradas de España, la Virgen de Montserrat, popularmente conocida como la Moreneta, por el color oscuro de su rostro y sus manos, ennegrecidas con el paso de los siglos. Es patrona de Cataluña y millones de fieles suben cada año a tocar la esfera dorada que la Virgen sostiene en su mano derecha, un gesto que forma parte del ritual de visita desde hace generaciones. La Escolanía de Montserrat, el coro infantil del monasterio, es uno de los más antiguos de Europa, con una tradición musical ininterrumpida que se remonta al siglo XIII y todavía hoy canta cada día para los peregrinos que llegan hasta allí. Toledo fue durante siglos el corazón espiritual y político de España, capital religiosa del país y sede primada de la Iglesia Católica Española, es decir, la diócesis con mayor rango de honor de todo el territorio. Su catedral, comenzada en el siglo XIII y terminada casi 3 siglos después, es una de las obras cumbre del gótico en el mundo y guarda dentro de sus muros un tesoro de arte sacro casi incomparable. Rejas de hierro forjado, retablos monumentales y una colección de pinturas que incluye varias obras maestras del Greco. Precisamente aquí vivió y pintó el Greco durante buena parte de su vida, dejando en Toledo algunas de sus obras religiosas más importantes, como el expolio, que todavía puede admirarse en la sacristía de la catedral. Pero Toledo es también un símbolo único de convivencia religiosa. Durante siglos, cristianos, judíos y musulmanes vivieron y trabajaron juntos en esta ciudad, dejando un entramado urbano donde todavía hoy conviven iglesias construidas sobre antiguas mezquitas, sinagogas medievales perfectamente conservadas y conventos escondidos en callejones estrechísimos. Caminar por Toledo es caminar por capas y capas de historia religiosa, todas todavía visibles a simple vista.
Terminamos nuestro recorrido en el País Vasco, en el norte de España, en el Santuario de Loyola, un imponente conjunto barroco construido alrededor de la casa-torre original, donde nació Íñigo López de Loyola, más conocido como San Ignacio de Loyola. Ignacio nació en 1491 en el seno de una familia noble, y de joven soñaba con la gloria militar. Todo cambió en 1521, cuando una bala de cañón le destrozó una pierna durante la defensa de Pamplona. Fue trasladado de vuelta a esta misma casa-torre para recuperarse, y ahí, convaleciente y aburrido, pidió libros de caballería para entretenerse. Solo había disponibles una vida de Cristo y un libro de vidas de santos. Esa lectura forzada cambió el curso de la historia de la Iglesia. Ignacio experimentó una profunda conversión espiritual mientras se recuperaba en la habitación donde hoy se conserva un pequeño oratorio, y años después fundaría la Compañía de Jesús, la Orden Jesuita, una de las más influyentes en la historia de la evangelización, la educación y las misiones católicas en todo el mundo. Santiago de Compostela, El Escorial, Ávila, Zaragoza, Montserrat, Toledo y Loyola. 7 lugares, 1000 años de fe, y una sola invitación: caminar donde caminaron los santos, tocar lo que ellos tocaron y sentir, aunque sea por un momento, que la historia de la Iglesia sigue viva bajo tus propios pies.